Hoy vamos a comenzar una serie de prédicas y le estoy titulando toda esta serie de predicaciones. Hay un título general que engloba la idea y, por supuesto, cada exposición tiene su propio título de identificación. El título ahí lo tienen, la de la serie es La senda de los sabios. Y el verso que voy a usar o me sirve como orientación es Efesios capítulo 5, versículo 15. Es la conclusión de una serie de cosas que nos dice el apóstol San Pablo escribiendo la carta a los Efesios. El título de esta exposición hoy es Los planes que funcionan. Y justamente hace alusión a eso de hacer planes, siendo que comenzamos un año. Esta va a ser la primera parte de este pasaje que vamos a ver, porque es un pasaje que quizás no tiene muchos versos, pero la verdad es que tiene mucho para digerir. Y yo voy a pedirles que por favor presten mucha atención a lo que dice el apóstol Pablo, porque miren, he escuchado muchas veces de que estos versículos son controversiales. Le voy a decir por qué no estoy de acuerdo con eso. La verdad es que los versículos o lo que Dios inspira no es controversial. Nosotros somos los controversiales. Para mí, a esta altura del partido, me parece absurdo decir que lo que Dios dice es controversial. No, el problema somos nosotros. Nosotros somos los que traemos la controversia a lo que Dios nos dice. Así que tenemos que desmitificar esa idea de que cuando Dios habla es controversial. No, somos nosotros los que tenemos el problema, no Dios. Por lo tanto, tenemos que limpiar nuestras percepciones erradas, muchas veces, de puntos doctrinales punzantes como estos que plantea, por ejemplo, el apóstol Pablo. Y esto que digo es importante porque precisamente ahí es donde está el punto de arranque, una comprensión correcta de esto que dice Pablo acá, para un andar por una senda de sabios, de andar como corresponde. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, no solamente en esta exposición, sino en toda esta serie que tenemos por delante. Padre, humildemente venimos a ti dándote gracias por este nuevo año y te rogamos, Señor, que a través de tu palabra nos ayudes, por favor, a poder comprender y a poder transitar la senda de los sabios, que caminemos de una manera digna de nuestra vocación. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes se van al capítulo 5 por un momentito, ya ahora voy a leer los versos 1 al 14, pero en el verso 15 del capítulo 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mantenga eso ahí un momento y vamos a leer los versos 1 al 14, no 1, pero a ver, del verso 3 al 14, los 1 y 2 son la introducción, pero verso 3 al 14 del capítulo 1, que es la introducción de la carta. Pongan las antenas bien paradas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué lindo, ¿eh? Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que la inspires a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, los planes que funcionan, permítame iniciar con esta frase que acuñé, considerando todo esto que vamos a ver. Los planes que funcionan son la senda de los sabios. Todo lo demás son disparos al aire. Pero los planes que realmente funcionan, que tienen éxito, son los planes que hacemos en la senda de los sabios. Repito, Pablo en el capítulo 5, verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dentro de la iglesia, porque Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y obviamente la extensión va a todos nosotros, Pablo parece que observó que no todos estaban andando como corresponde. Y entonces Pablo envía esta carta precisamente para orientar a los creyentes. Y parece que algunos estaban andando como necios. No estaban andando muy bien, ya vamos en su momento a analizar mejor ese verso, pero entonces hace el llamado de que tenemos que andar no como los necios, sino como personas sabias. Para empezar, cuando consideramos este asunto, en el índole de la conducta, en los tiempos estos raros que estamos viviendo, yo en estos días estaba mirando la televisión y cómo, en fin, mostraban videos de la música del año, las ideologías que estuvieron pululando durante todo el ciclo, las películas en el cine, en fin, qué sé yo, todo lo que hemos pasado. Digo, vivimos en un mundo pero maniático, loco. En el ámbito de la política, tanto locales como global, las economías, la moralidad, está todo hecho un desastre en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y en esa mentalidad hoy intoxicada de pecado, se nos, a ver cómo lo pongo esto, se nos acusa de ser moralistas, me refiero al pueblo de Dios, y se alzan las voces para decir que nada ni nadie tiene derecho o la autoridad moral para decirme a mí, por ejemplo, me refiero al hombre en general, cómo me tengo que conducir. Es de fanáticos, de religiosos, el decirle a las personas: ustedes están dando mal y esta es la manera correcta de vivir. ¿Qué derecho y autoridad tiene usted para decirme a mí, me refiero a cómo piensa el hombre hoy, para decirme a mí cómo tengo que comportarme?
¿Quién se cree usted que es? Y claro, esto vamos a decir que, bueno, se puede entender que tal vez las personas tengan cierto problema o aprehensión en escuchar a una persona decirle, mire, usted está andando mal, se está portando mal. Pero el problema es que esto aborda también el asunto de cómo nos comportamos delante de Dios. Y tal es así que la sociedad contemporánea llega al punto de acusar a Dios y de decirle, ¿quién eres tú para decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir? Ya no respetamos ni siquiera la autoridad moral de Dios y de su santa palabra. Es terrible esto, ¿eh? Nadie tiene el derecho de juzgarme, nadie tiene el derecho de decirme a mí cómo tengo que vivir. Irónicamente, lo que me llama poderosamente la atención es que este séquito de personas que piensan así, sin embargo, se la pasan juzgando a todos los demás. ¿Usted se dio cuenta la explosión que hay de los reality shows? Y si a mí no me gustan, no, la verdad es que no me siento a mirar esas cosas. He visto a lo mejor algunos clips para ver de qué se trata todo esto, ya hace tiempo, ¿no? Porque hace rato que se da. Pero si vieron alguna de estas cosas, para mí, en lo personal, veo que se tratan de programas de chismerío. Es de ver a un grupo de personas y nosotros nos sentamos en la pantalla de televisión para ver cuáles son los desenlaces, si se agarran a trompadas, a gritos, cómo se conducen. Y lo que estamos haciendo mientras se miran esos programas es haciendo juicio de esas personas. O sea que nosotros, la audiencia, sí tenemos el derecho de a lo menos pensar cómo se debería conducir la gente que aparece en esos shows. Pero seguramente que ellos se quejan, y muchos de ellos lo hacen cuando les escriben los comentarios a veces. ¿Qué derecho tiene la audiencia de venir a juzgarme? You don't know me. Si usted no me conoce, ¿quién es usted para juzgarme? Pero eso es lo que hacemos constantemente en la sociedad. Los políticos se juzgan unos a otros, las empresas, en fin, todo el mundo, y pasa con la iglesia también. Es un problema serio el que encaramos en la actualidad. Pablo nos hace un llamado a nosotros, la iglesia, a poner mucha atención, muchísima atención a cómo nos conducimos. A veces estamos cargados de doctrina, y me parece muy bien, ya vamos a mirar que esto es muy importante, pero el problema es que nos quedamos con el concepto intelectual, pero no practicamos, no andamos en la senda de los sabios, que es, el aplicar lo que aprendemos de las Escrituras. Y es por eso que no sabemos andar como corresponde. Y terminamos andando como necios, personas que no piensan bien las cosas. El necio es el que no usa bien el cerebro. Entonces, Pablo lo que hace es este llamado solemne a que prestemos atención y pongamos en mero en la forma en que nosotros andamos, cómo nos conducimos por la vida. Ahora, el objetivo de esta serie que estamos comenzando hoy va a responder por lo menos a dos preguntas que quiero que en estas semanas que vienen por delante estemos ponderando en nuestra cabeza. Y es una, ¿cómo debemos conducirnos como pueblo de Dios en este mundo, en esta sociedad loca en la que vivimos? Y la segunda cosa que es de vital importancia es cuál es la base de la conducta de un cristiano. ¿Cómo debemos conducirnos y cuál es la base de esa conducta que reclaman las Sagradas Escrituras? Nosotros comenzamos hoy un año nuevo, comenzamos ahora a la madrugada, ¿no? Estábamos todos durmiendo, empezamos durmiendo. Pero bueno, ahora nos levantamos, vinimos a la iglesia, me parece bárbaro. Pero estaba mirando ya en días anteriores cómo preparaban a la gente, y esta mañana escuchaba cómo la gente está haciendo planes. Venía en la radio y escuché en un momento un clip de la radio que decían, daban unos pasos de cómo hacer las dietas para bajar de peso. Todos los años aparece lo mismo, vamos a hacer las resoluciones para bajar de peso. Y la señora esta que hablaba decía que, los que deciden bajar, no sé si ustedes están poniéndose la meta de bajar 30 libras, no kilos, mucho eso, pero 30 libras, no lo haga todo de golpe. Propóngase bajar primero 5 libras y después siga con 5 más y eventualmente va a llegar a los 30. Claro, suena muy interesante eso, ¿no?
la gente otra vez hace resoluciones, planes para lo que viene en este ciclo que comienza o quizás el resto de la vida. Queremos cambiar las cosas. Mi pregunta a ustedes es, ¿cuáles son sus planes? Dígame una cosa, ¿Dios forma parte de esos planes? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que usted espera hacer? ¿Qué plan tiene para su vida desde este momento en adelante? Porque los días van a pasar, a menos que el Señor venga, ¿eh? Un plan. Bueno, ¿qué es un plan? ¿Qué entendemos por plan? Se trata del modo en que vamos a llevar a cabo un propósito. Busqué una definición un poco más técnica que me gusta, en uno de los diccionarios que hay por ahí. Y la definición se la leo textualmente. Dice lo siguiente: plan se trata de una serie de pasos o procedimientos, y tome nota de esto, determinados. Ojo con eso, ¿eh? Pasos o procedimientos determinados que buscan conseguir un objetivo o propósito. La palabra clave acá no es ni pasos ni procedimientos. La palabra clave en esa definición que me gustó es determinados. Y digo esto porque cuando decimos determinados es fijar cuáles van a ser, cuál es el medio en que vamos a llevar a cabo las cosas. Y digo que esa palabra es clave porque nosotros podemos dar pasos en acertijos, es decir, pasos así de una manera espontánea. O podemos aplicar procedimientos que son del momento. Pero el problema es que cuando nosotros empezamos a dar pasos así nomás, no vamos para ningún lado con certeza. Hay una canción famosa de un verso que dice: caminante no hay camino. Bueno, se hace camino al andar. ¿Se acuerdan de los que ya llevan años? Creo que la cantaba, ya no me acuerdo el nombre, Serrat me parece que cantaba esa canción. Pero es un verso de Machado, en realidad. Caminante, no hay por dónde ir. Bueno, sigue caminando y se va abriendo camino solo. Va, en fin, tratando de inventarse el camino, la senda. Bueno, pero no tenemos certidumbre a dónde vamos a terminar. Podemos terminar en un hoyo. Hay caminos, decía el escritor, que parecen al hombre recto, pero al fin es un camino de muerte. El hombre que vive sin Cristo piensa que, bueno, va a ir todo bien para adelante, pero el camino final de esa persona es el infierno. Claro, esto no se dice, hoy es algo políticamente incorrecto hablar en esos términos, pero eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros no vamos por el camino de la fe, Jesús dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, si yo opto por otro camino, ¿a dónde vamos a parar? Al infierno. Hay una de dos opciones: o el cielo, en la presencia de Dios, o el infierno. Así que, chao, se terminó el partido con eso. Por eso es importante esa palabra, determinante. Determinar los pasos. ¿Dónde empezamos? ¿Por dónde caminamos? ¿A dónde vamos a terminar? Eso es un plan. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a hablar a través de esta carta. Ahora, en la inmensa mayoría, hermanos queridos, creo que nosotros, nuestras acciones están determinadas. Siempre planeamos qué es lo que vamos a hacer. No nos gusta andar a lo loco porque sabemos, por experiencia en algunos casos, que tomar decisiones así a la ligera nos da resultados a veces terribles. Así que, más o menos, creo que tenemos ciertos procedimientos previos para poder llevar a cabo nuestras metas o desarrollar un plan. No tenemos problemas para aceptar eso en cuanto a opinión pública se refiere, determinarnos a los planes. Pero, sin embargo, cuando se trata de nuestra conducta, no vemos a Dios como determinante. Dios no forma parte de la ecuación. Hacemos planes, pero dentro de los planes Dios no está planeado en nuestras vidas. Sin embargo, cuando el apóstol San Pablo nos habla ahí en el capítulo 5, noten ustedes verso 15 otra vez, que nos está diciendo este hombre, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y noten que cuando dice mirad pues, ese pues es importante, porque es la conclusión de una serie de cosas que viene diciendo este señor. Bueno, lo que
básicamente nos está diciendo es que todo está vinculado al maestro y soberano propósito o plan de Dios para nuestras vidas y para su gloria. Y esto último lo recalco porque a veces nos quedamos con los planes de Dios para mi vida, pero los planes de Dios para mi vida no es el objetivo final de Dios, sino los planes para su gloria. Incluso lo que Dios ha planeado para nuestras vidas es para su gloria, no para la gloria nuestra. El foco final es Dios, no nosotros. En el capítulo 1, ahora váyanse ahí, vamos a mirar esto. Pablo nos va a dar cuáles son las bases de ese andar sabio. Si no entendemos esto, vamos a caminar en la religión, pero no vamos a estar andando de la forma en que el Señor quiere que andemos. ¿Y cuál es el propósito de ese andar? Noten que en el capítulo 1, versículo 11, sin embargo, dice, aquí no estoy acá. En él asimismo tuvimos herencia. Escucha esto, hermano. Habiendo sido predestinados, esa es la mala palabra para muchos, pero bueno, ¿qué quieren que le haga? Ahí está. A menos que usted quiera arrancar la página de la Biblia, pero ahí está. Y ojo, me voy a meter en la teología de la predestinación en su momento. Ahora vamos a pasar de largo, más o menos, le voy a dar unos detalles, pero ya vamos a empezar a acabar un poco en este asunto. Y cómo la predestinación es la base de mi andar sabio. Por ahora dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Pero miren lo que dice este señor. Predestinados de acuerdo o conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted puede agarrar un lápiz, una lapicera roja y marcar abajo cada pequeña frase, porque son, no sé cómo ponerlo esto, son impresionantes, certeras y de un valor teológico tremendo. Lo que hacen ese verso ahí, esa declaración, es derrumbar toda nuestra idiosincrasia acerca de la actividad del hombre, incluso en la salvación, en la conducta cristiana. Es una cosa tremenda. Esto lo vamos a ir mirando de a poco, Hay mucha información para sacar de este capítulo 1. Básicamente lo que está diciendo Pablo allí es que todo depende, si usted presta atención ahí lo que está hablando este hombre, todo depende de un plan divino, de un plan maestro. Cuando dice allí, en él asimismo, eso es una conjunción. El asimismo está conectando con una serie de cosas que Dios hace con nosotros y en nosotros. Y entonces, entre todas esas cosas, ese asimismo es como decir también. Además de eso, dice, nos hizo o tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Así que pongan atención en la interpretación acá. Ese asimismo, no corran leyendo y salten inmediatamente a las frases después. Asimismo, conecta o enlaza todo lo que venía diciendo en los versículos anteriores con lo que este hombre va a afirmar ahora a continuación. De la misma manera tenemos herencia. ¿Me van siguiendo? Voy a ir lento porque es importante que caigan las fichas como corresponde para poder hacer las conclusiones correctas en la tesis. Así que de la misma manera tuvimos herencia. Pero atención con esto. Tuvimos herencia, dice este hombre, habiendo sido predestinados. Allí en esa palabra está incluido el pronombre. No es la herencia la que ha sido predestinada. ¿Lo nota eso? Somos nosotros los predestinados. He escuchado y he visto comentaristas que dicen, bueno, es que Dios predestinó de antemano la herencia. No, señor. No. Cuando está el pronombre ahí, no está hablando de la cosa que recibimos, sino que somos nosotros los que está teniendo en mente el apóstol Pablo, y que por cierto está hablando por inspiración divina. Es Dios por extensión el que nos está hablando
a través de este hombre. Así que cuidado entonces, nosotros somos los predestinados. ¿Qué quiere decir predestinar? Quiere decir destinar con antelación, destinar algo desde antes de que eso suceda. Sinónimos, qué sé yo, de esta palabra podríamos decir consagración, podríamos usar la palabra ordenados, dedicados, cosas por el estilo, dedicados desde antes. Y entonces dice que fuimos destinados desde antes conforme o de acuerdo al propósito del que, o el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es este? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? No está hablando de la voluntad del hombre. Está hablando de la voluntad de Dios. ¿Dónde ve usted la voluntad del hombre ahí? Pero cada frase está clavando, metiendo un martillazo al clavo para que quede bien metido y no haya lugar de confusión. Acá no tiene nada, Pablo en ningún momento tiene en mente hablar de la coparticipación de la voluntad del hombre para llevar a cabo el plan de Dios. Es todo absolutamente dependiente de la voluntad de Dios. Más adelante va a hablar de la salvación, justamente esta es la base de lo que va a introducir en el capítulo 2 cuando toca el tema de la salvación y dice por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. No es un asunto de la voluntad del hombre diciendo, bueno, yo quiero hacer esto, quiero cambiar mi vida. No, señor. Pablo presenta esto preparándonos para su pauta teológica en cuanto a la salvación. No depende de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la base de esa teología? Bueno, lo que este señor está diciendo en el capítulo 1, verso 11. Se trata pura y exclusivamente del querer de Dios, la voluntad del soberano Dios. Cuando dice allí entonces, habiendo sido, para parafrasear un poco, no sé, este versículo, podríamos decir, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el designio, el diseño, la decisión de su voluntad. Yo quiero que pares un poco ahí y pienses la magnitud de lo que está diciendo Pablo en ese solo versículo. Ustedes no se dan una idea de cuánto podría predicar yo solamente de ese versículo. La palabra propósito, en el idioma griego, ustedes saben, ya les he dicho, ¿no?, que el Nuevo Testamento originalmente se escribió en la lengua griega, que era el común, el inglés de ahora, ¿no?, el idioma internacional, se hablaba por todas partes el griego, el idioma político y comercial de aquel entonces. La palabra propósito es prótesis, no esas cosas que nos meten adentro del cuerpo, ¿no? De ahí viene la palabra, pero prótesis es el término y significa determinación en nuestro español. Ese es un objetivo, una meta buscada, a eso apunta más o menos en nuestro idioma la palabra prótesis. Indica algo que se realiza de una manera intencional, de una manera deliberada. Por eso es que hay que analizar cada una de estas palabritas. Cuando dice que Dios tuvo el propósito, es un acto deliberado. Es algo que hizo a propósito, algo que se determinó. Esto es importante porque noten que Pablo no está hablando simplemente que Dios conoció lo que el hombre iba a hacer o cómo va a hacer Dios las cosas, que por cierto incluye conocimiento, pero no es eso lo que está tratando el apóstol Pablo. Acá Pablo no está hablando del conocimiento de Dios, está hablando de la voluntad de Dios. Una cosa es hablar del conocimiento, otra cosa es hablar de la capacidad volitiva. Lógico, si Dios se voliciona a hacer algo, conoce lo que quiere hacer. Pero Pablo no trata el tema del conocimiento. Algunos, no sé, agarran y tuercen el pasaje para tratar de sacarnos de contexto y hablarnos que Dios está hablando de presciencia. No está hablando Pablo de la presciencia de Dios. Repito, está hablando del plan de Dios según su soberana voluntad.
Está hablando de todo lo que concierne al cumplimiento de dicho propósito y que eso fue ordenado por Dios desde antes de que las cosas sucedan. Nosotros fuimos predestinados a ser herederos, entre otras cosas, pero según lo planificó Dios. Tú eres el plan de Dios. ¿Yo? Dios planeó lo que tú eres ahora. La palabra voluntad es telema. Y esa palabrita habla del accionar propio, del ser. La voluntad es propia de la personalidad. Cuando se habla de la voluntad de Dios, no se trata de una fuerza, la fuerza no tiene voluntad. Está hablando de un ser personal que decide hacer algo, toma una decisión, se predetermina. Noten que los propósitos de Dios no son entonces según la voluntad del hombre, sino según la propia voluntad de un Dios soberano. No consulta con el hombre, no le pide ayuda al hombre. No hay un sinergismo entre Dios y el hombre. Todo es propósito de Dios. Acá quiero hacer un paréntesis, hermanos, y preguntar, ¿en este nuevo año te estás determinando a hacer la voluntad de Dios en tu vida? Vamos a parar con esto de querer hacer nuestra voluntad y determinarnos por fin a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque, dejar al lado la voluntad de Dios para eclipsarla con nuestra voluntad, eso es un acto de soberbia. Y si ustedes hacen memoria lo que vimos en la serie anterior, basados en lo que escribe Santiago, dijo que en el capítulo 4 que Dios resiste a los soberbios. A veces insistimos, incluso dentro de los foros del pueblo evangélico, de mezclar la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Y terminamos eclipsando la voluntad y soberanía de Dios para darle lugar a la voluntad del hombre. Hoy se habla de la voluntad pasiva de Dios, que para mí es un disparate, es un oxímoron. La voluntad pasiva de Dios no quiere decir nada. ¿Cómo la voluntad pasiva de Dios? Es un concepto raro, filosófico, para meterle algunos entretejidos a la teología y ver si hay alguna ranura para meter la voluntad del hombre ahí. El plan de Dios es voluntad de Dios, no colaboración del hombre, ni siquiera los ángeles pristinos que no cayeron en pecado, ni siquiera con ellos consulta. A ver, muchachos, ¿qué les parece? ¿Tengo ganas de hacer esto? Sí, cómo no, vamos todos juntos para adelante. No, Señor, es la pura voluntad de Dios. Dime una cosa, ¿tienes planeado para este año hacer o permitir que se lleve a cabo en tu vida la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que Dios quiere y espera de nosotros, pero lo que Dios quiere es que pongamos en atención a cómo nosotros estamos andando como cristianos, como pueblo de Dios. Esto no es una nota menor. Dios tiene una preocupación en cómo andamos. Y nosotros leemos la Biblia y es un manual de conducta. Pero, por Dios, ¿cuántas veces leemos en las Escrituras que Dios se enoja cuando la gente no obedece, cuando caminan mal, y cuando elogia a los hombres cuando son obedientes y caminan bien? Entramos al Nuevo Testamento y es un manual que constantemente nos está diciendo, miren cómo andan. Nos habla del Espíritu Santo haciendo un trabajo en nosotros, ¿pero para qué? Bueno, para determinar nuestro andar, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Es la forma en que nosotros nos resolvemos a andar lo que da testimonio al incrédulo del poder de Dios para salvación, cómo transforma las vidas. Por eso se nos dice, miren cómo andan, no como necios, sino como sabios. Pero yo sé mucha Biblia. ¿De qué me sirve los fariseos eran expertos en Biblia, se sabían la Biblia de memoria. Eran grandes maestros del saber. Pero ¿cómo caminaba esa gente? El Señor Jesucristo reprendía a estas personas precisamente porque hablaban muy bien, sí, enseñaban las cosas de Moisés. Jesús le decía a la gente, estos se sientan en la cátedra de Moisés, lo que ellos les digan, háganles caso, pero no se comporten como ellos, no hagan lo que ellos hacen. Porque andaban mal. Así que Dios tiene una tremenda preocupación
en cómo nosotros nos conducimos. En esta sociedad de locos, esta sociedad que dice, a mí nadie me tiene que decir cómo andamos, cómo andar, cómo comportarme. Bueno, Dios nos está diciendo a nosotros, la iglesia, cómo tenemos que comportarnos. Dios tiene preocupación por nuestro comportamiento. Por cierto, Pablo dice en el capítulo 2, verso 10, y esto es algo que otra vez ya lo vamos a ver en su momento, pero dice, somos creados, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y escucha bien esto, dice creados ¿para qué? Buenas obras. No dice para obrar, sino para buenas obras, porque hay quienes obran mal. Y esto es lo que llama la atención, dice, las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez, noten cómo Pablo deliberadamente aparta la atención de yo soy el que ando, yo soy el que me determino, y nos dirige la atención directamente al plan y soberanía de Dios. Incluso nuestro proceder, en nuestra conducta. Repito, este hombre dice, no me lo invento yo, ese es Pablo el que está escribiendo estas cosas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras previamente preparadas para que la iglesia se conduzca en esos términos. Avanzamos al capítulo 5, verso 15, que dice este hombre, en conclusión, nos dice, miren entonces cómo se conducen, pongan atención, sean diligentes en ver cómo se conducen, no como necios, sino en una senda del saber, como sabios, como personas que entienden bien lo que implica todo esto. Ese es el tema de toda la serie, lo que podríamos decir una introducción general de todo lo que vamos a tratar de explorar a través de lo que vamos a hablar en las semanas siguientes. Ahora, la pregunta clave acá es, bueno, pero ¿qué cosas planeó Dios de antemano o destinó de antemano y qué es la base de ese andar que reclama Pablo de nosotros? ¿Cuál es el principio? A ver, ¿por qué tengo que andar de la forma en que nos dice el apóstol Pablo, como sabios? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la base, la plataforma de ese andar? No es simplemente decir, caminen bien. Porque uno puede decir, bueno, a los chicos les decimos, no, portate bien. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que portar bien? ¿Cuál es la base del portarme bien? Eso es lo que dice la sociedad. ¿Usted quiere para decirme a mí cómo tengo que conducirme? ¿Qué autoridad moral tiene usted para decirme a mí cómo me debo conducir? Bueno, a ver, Pablo nos está diciendo que Dios tiene la autoridad moral para hacerlo, determinar cómo debemos andar. Por eso es que el capítulo 1 nos da la base, el principio del andar por la senda del sabio, el andar que Dios planeó y que quiere que nosotros practiquemos. Dios nos predestinó para una serie de cosas que están descritas desde los versos 3 al verso 14 del capítulo 1 en la introducción de la carta. Más o menos esos versículos del 3 al 14 los podemos dividir, exegéticamente hablando, ¿no? Lo que es el extraer las ideas del texto, para no complicarles la vida, en 3 partes. A ver, más o menos, esto se puede ver de diferentes maneras, pero en el capítulo 1, versos 3 al 6, lo que Pablo está describiendo es Dios planeando la salvación. Básicamente lo que afirma este hombre en esos versos es Dios planeó la salvación, hablando de planes. Verso 4 al verso 12 nos habla de el Hijo que llevó a cabo la salvación. Y luego en los versos 3 y 14 lo que nos habla es de el Espíritu Santo que garantizó la salvación. Si toman nota en esos versículos, Pablo lo que tiene es una teología trinitaria. Hubo un gran debate y hasta el día de hoy algunos, los unitarios por ejemplo, tratan de descalificar la Trinidad y hacen una mezcolanza de pasajes bíblicos tomados en forma deliberada, voluntad del hombre, tratando de descalificar la doctrina de la Trinidad. Pero cuando miramos acá, pero vamos viejo, a ver, leamos los versículos ahí, vemos a un Dios trino. Y vemos a un Dios obrando, mediante plan previo, en la obra de salvación, de rescate, para la gloria de Dios, no la nuestra. El gol de Dios no es salvarnos,
La salvación es parte del plan de Dios. El gol de Dios es su gloria, que es lo que va a resaltar este hombre en ese capítulo 1. La gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Así que más o menos se nos habla de Dios planeando, el Hijo llevando a cabo y el Espíritu Santo garantizando la salvación que Dios planeó y fuimos predestinados para ese plan, para esa obra. Y todo esto, usted ve en esos versículos que Dios lo hizo sin la colaboración de la criatura a quien sale a salvar. Pablo en ningún momento nos habla en esa introducción teológica que hay algún tipo de asistencia por parte del predestinado, de decir, bueno, Señor, aquí está mi grano de arena, yo doy el paso para ayudar en este asunto. Pablo barre con toda esa idea. Nosotros se la traemos al texto, porque hay quienes insisten en meter la colaboración, como digo, el sinergismo, ¿no? El trabajo de Dios en la obra de la salvación, que teológicamente es un verdadero disparate que deshonra a Dios, no le da gloria. Todo esto fue planeado desde antes de la creación. Usted y yo no existíamos y no existía este mundo, no existía el cosmos, antes de la creación. A ver, hablamos del Dios atemporal, pero ¿qué es el tiempo? ¿Cómo describimos ese antes? Porque incluso la palabra antes ya habla de tiempo. Pero cuando estamos hablando de antes de la creación, se nos mete en un, no sé cómo describirlo, teológicamente es un serio problema esto, porque diríamos, antes de la creación ya estamos hablando de un tiempo antes, que es incorrecto. Hablamos de un Dios fuera del tiempo, pero estamos metiendo la palabra tiempo. Es un serio problema para nuestra mente finita y racional agarrar los conceptos. Nos habla de ese, instante es la palabra menos indicada, pero no encuentro otra palabra precisa para describir esto. Antes que las cosas sean, ya Dios es. Y dice que desde ese momento Dios está planeando todas las cosas. Ahora, cuidado con esto, porque teológicamente podemos rebajar a Dios a la postura de tomar decisiones y que va aprendiendo en el proceso, porque si Dios está planeando quiere decir que hubo un momento en que no hubo plan. Por lo tanto, si no hubo plan, Dios no conocía. Entonces, ya nos metemos en un problema teológico. Estamos describiendo a un Dios que está adquiriendo conocimiento y que en el tiempo posterior, en algún momento, después de cierto tiempo, decidió, no se le prendió la lámpara y dice, planeemos esto. Y eso teológicamente es incorrecto. Dios tiene conocimiento absoluto de todas las cosas y el conocimiento es completo. No adquiere información, tiene toda la información. Esto es algo que atenta contra la razón humana, es difícil de comprender. Yo llevo años estudiando la teología y todavía me rompo la cabeza contra la pared, tratando de penetrar en estos misterios. Pero ahí están. No tenemos que negarlos porque la Escritura nos introduce a este debate para que nosotros exploremos las profundidades de los misterios de nuestro poderoso y bendito Dios. Es algo precioso cuando nos hundimos en estas cosas. Y claro, ahí aun cuando no podemos responder a todas las interrogantes, caemos de rodillas y contemplamos la gloria de nuestro Dios, que es lo que el Señor quiere y planeó, exaltar su gloria para que nosotros tengamos criaturas que no lo merecemos, apreciar esa gloria, elevar esa gloria, exaltar esa bendita gloria. Todo fue planeado desde antes de la creación del mundo. No tiene nada que ver con las decisiones en el tiempo de los hombres caídos. Es todo conforme al propósito o plan trazado por Dios, por su propia voluntad. Ahora, Dios no está planeando a medida que va pasando el tiempo. No está emparchando diciendo, bueno, voy a mover estas fichas en el tablero para armar la historia en el proceso de la manera que yo quiero. Que sin duda habla de la voluntad de Dios, pero eso no es lo que nos dice este hombre cuando indica estas palabras. Dios no está armando la historia. A los ojos de Dios y en la mente de Dios la historia ya está hecha, ya está determinada. Por eso es que puede profetizar y decir lo que va a pasar. No es que Dios está adivinando, bueno, esto va a suceder, creo yo, de cierta manera, porque tiene una mente grande. No, Dios sabe perfectamente lo que va a pasar, porque a sus ojos ya está todo terminado, está todo completo, está determinado
de esa manera. A veces le hablo a algunas personas que sostienen en la voluntad del hombre y qué sé yo, y metemos en la ecuación ese asunto. Digo yo, y a ver, cuando la Biblia habla del anticristo, pues conocen el lindo personaje que aparece, ¿no? Simpático el anticristo, ¿verdad? En Hollywood le darían un aplauso puesto de pie al anticristo. Sería la estrella de la película. Bueno, a ver, ¿qué pasa si algún pastor se acerca al anticristo y le dice, mire, escúcheme, usted está haciendo lío acá, ¿sabe que se va al infierno? No me diga. Sí, ¿y entonces qué puedo hacer? Bueno, déjeme que le hable de Cristo. Bueno, hacemos la oración y se nos convierte el anticristo. Ya pasa de ser anticristo a procristo. Así que vamos a tener al anticristo en el cielo. Metió la pata Dios porque nos habla del anticristo, pero el anticristo se convirtió. Y el otro, el falso profeta, el compañero ese que tiene, el secuaz, también, digamos que el anticristo no se convirtió, pero el falso profeta ve algunas cosas raras y alguien le presenta el evangelio y se convirtió a Cristo. Chao, sonamos, nos quedamos sin falso profeta. Vamos, señores, a ver, sumemos 2 más 2 y da 4. Cuando Dios nos da profecías porque ya está todo trazado, no hay ninguna posibilidad de que la voluntad de la criatura, quien quiera que sea, ni siquiera los ángeles, puedan frustrar los planes predeterminados de Dios. De lo contrario, tenemos un Dios en quien no podemos confiar, no tenemos la menor idea cuando Dios promete algo si lo puede cumplir. Y gracias, Señor, que no depende de la voluntad del hombre, sino de tu plan eterno, predestinado, todo lo que tú determinaste. Eso es lo que va a suceder. Y no hay voluntad de criatura que pueda frustrar esos planes que fueron trazados antes de la fundación del mundo. Pablo podría haber utilizado, estos que debaten acerca de, bueno, la predestinación, no es predestinación y qué sé yo. Pablo podría haber utilizado la palabra horizo. Perdón, discúlpeme lo técnico, pero es importante esto. La palabra horizo lo hubiese utilizado, gramaticalmente hablando, como un, si hubiese sido Pablo y quería hablar en términos de este tiempo, hubiese usado un participio presente en voz activa. En otras palabras, Dios, para ponerlo en español rayano, Dios está planeando, Dios está destinando las cosas. ¿Entienden eso? Eso es la palabra horizo, que existe, es una palabra griega. Y en la Biblia aparece la palabra horizo. Así que Dios está destinando en la marcha. El presente activo haría la referencia de que está ahora haciendo el trabajo. Y el participio da ese sentido de secuencia. Una especie de adverbio verbal, un participio. Así que Pablo no escogió, y el Espíritu Santo no movió a Pablo a escoger de todas las palabras del idioma griego, si realmente quería hablar de proceso, de decirle a Pablo, mira, escoge esta palabra y poner horizo. Pero no, escoge una palabra que introduce la preposición pro, que en este caso es pre-horizo. Pro-horizo quiere decir predestinado. O sea que no está hablando de un proceso que Dios está llevando a cabo, sino es algo que ya hizo, determinó desde antes. No es un accidente que esa palabra aparezca ahí, predestinado, pro-horizo. Ahora, ¿qué cosas planeó Dios según su voluntad? Porque, a ver, si prestó atención a lo que le digo, está hablando que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, entre otras cosas, hacernos herederos. ¿Qué cosas planeó Dios desde antes? Y eso es lo que va a desarrollar el apóstol Pablo en estos versículos 3 en adelante. Y hoy quiero tocar una sola cosa, porque el tiempo corre, pero una de las cosas que planeó Dios es bendecirnos. Verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra bendecir? Dios nos bendijo, Dios bendito sea. ¿Qué quiere decir la palabra bendecir?
La palabra eulogeo significa cuando se trata de Dios, porque tenemos dos perspectivas, cuando se bendice a Dios y cuando Dios bendice al hombre. Cuando se aplica el concepto a Dios, la palabra bendecir significa alabar, elogiar, exaltar. Nosotros cuando bendecimos a Dios, lo exaltamos, lo elogiamos, hablamos, le damos gloria a ese Dios. Cuando el concepto da la vuelta y se refiere de Dios hacia el hombre, habla de el favor que ejercita Dios hacia esa persona. Y por cierto, un favor que da, pero que el hombre no merece. Inclusive podemos hablar que Dios, acá ya me meto en un terreno muy peligroso, teológicamente hablando, pero aún los ángeles que no cayeron todavía son bendecidos con su existencia, porque Dios podría haber escogido no crear ningún ángel. Pero Dios los creó, decidió crear a esos seres extraordinarios. Algunos se fueron a la zanja, pero otros se mantuvieron pristinos. Y esos ángeles existen porque Dios les dio y sostiene la existencia de eso. Cuando se habla de Cristo en Colosenses dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas en el cielo y en la tierra. No hay nada que exista que no dependa de la previa existencia constante de Dios y que sostenga la existencia de todo lo creado. Sin Dios nada es. No existiría absolutamente nada. Todo depende de Dios. Así que dice en este caso, bendito sea Dios. Cuidado con esto, sin embargo, porque cuando leemos la traducción y miramos allí, bendito sea Dios, la tendencia general es leer esa frase con un verbo. Cuando decimos bendito sea Dios, es nosotros bendecimos a Dios. Que es cierto, a veces bendecimos a Dios, lo elogiamos, lo exaltamos, ese es el concepto. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos en ese verso. No está diciendo yo bendigo a Dios, usando el verbo o invitando a los creyentes a decir, ustedes bendigan, elogien a Dios. Cuando usa la palabra que traducen ahí como sea. En el original no aparece un verbo. Lo que aparece es un adjetivo. En realidad dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. ¿Por qué se obvia lo que acá se traduce como verbo? ¿Por qué se habla adjetivalmente? Porque lo que Pablo está diciendo no es que Él bendice, sino que Dios es por naturaleza un Dios bendito. Está enfocando a una cualidad de Dios, una cualidad intrínseca de Dios. Repito, no está tratando de meter de que nosotros somos los que bendecimos a Dios. No, está sacándonos a nosotros completamente y dice, Dios es. ¿Qué es ese Dios? Es un Dios bendito, glorioso. A eso apunta este hombre. O sea que lo que está haciendo es una afirmación de lo que es Dios. Porque esa es la base de nuestro andar, lo que Dios es. Por eso nos llama a andar de una manera correcta, como sabios. Siempre metemos en la ecuación el hombre haciendo algo para Dios. Pablo no tiene ningún interés en hablar de lo que el hombre hace para Dios. Está tratando de hablarnos de lo que Dios es. Dios es un Dios bendito. Dios es bendito en sí mismo, en su naturaleza. Y es por eso que ese Dios que es bendito decide a nosotros bendecirnos. Sería mejor decir en la traducción, bendito es, no bendito sea. Bendito es Dios. Sería mejor la traducción en este caso. Entonces Pablo, en el verso 3, está introduciendo la naturaleza de Dios, una cualidad divina. Y debido a esa cualidad bendita de Dios, esa naturaleza de Dios, entonces ese Dios es el que bendice a los que Él quiere. No los que quieren ser bendecidos, sino los que Dios quiere bendecir. Bendecir es la naturaleza misma de Dios. ¿Por qué crees que somos bendecidos? ¿Es porque ve algo en nosotros que vale la pena? No, es porque es su carácter. Santiago, cuando escribe la carta en el capítulo 1, verso 17, decía, toda buena dádiva
Y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, de lo alto. De Él viene porque Él es así un Dios dadivoso. Es la naturaleza, la generosidad, el carácter intrínseco de Dios. La frase "y el tiempo", de eso, cuando dice allí "nos bendijo", también es importante prestarle atención. Repito, lamento tener que meterlos en este atrolladero gramatical y técnico, pero es la única manera de poder extraer exegéticamente qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Porque este capítulo es uno de los grandes capítulos de la Biblia que ha generado libros y comentarios, y se ha hablado muchísimo y se ha interpretado mal, inclusive, por no prestar atención a lo técnico, lo que está diciendo Dios a través de Pablo. Cuando dice "nos bendijo", se trata de un participio activo en voz activa. Auristo es el tiempo verbal y la voz es activa. Bueno, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entendemos así en el vernáculo, no es cierto? Básicamente, lo que nos está diciendo Pablo es que estamos bendecidos. Literalmente, traducir ese versículo del griego a nuestra manera de hablar en español sería bendiciéndonos o habiéndonos bendecido. Bendito Dios, que habiéndonos bendecido, es importante el tiempo verbal en este caso, se usa un auristo que es un tiempo puntilial, pero está hablando de algo que sucedió, dice ahí en el contexto, desde antes de la fundación del mundo, habiendo sido bendecidos. No que Dios nos está bendiciendo, sino que ya nos bendijo. A veces, hermano querido, nosotros pedimos a Dios que nos bendiga, y está bien. Bendíceme, Dios. Esperamos que nos bendiga ahora y pensamos en las bendiciones futuras. Pero lo que noto es que, y ciertamente que Dios nos bendice, a mí acabamos de terminar el 22 y miren que Dios nos bendijo, y eso nos da ánimo para el 23 y decir Dios nos va a bendecir. Pero el tema es que a veces en nuestras oraciones y nuestra manera de pensar, nos concentramos casi exclusivamente en lo que Dios nos va a bendecir y perdemos de vista lo que Dios nos ha bendecido. Nos hemos acostumbrado, debido al movimiento idiosincrático de la sociedad, que es todo ahora, no pensamos en el ayer. A ver, hay una desconexión, una falta de gratitud al pasado que es asombroso. Hoy nosotros pensamos que somos, no sé, los campeones de la historia. No necesitamos los hombres de ayer, esos eran unos recalcitrantes, machistas, qué sé yo, retrógrados, cavernícolas. No necesitamos el pasado. Pero si nosotros lo que somos hoy es herencia del pasado. No salimos de abajo de una baldosa o de la lámpara de Aladino. ¡Puf! Y acá estamos. Nosotros, toda la historia, todo lo que somos, pero óiganme, la sociedad en la que estamos viviendo es el resultado del esfuerzo, el sacrificio y las metidas de patas de las sociedades pasadas. Tenemos que tener cuidado del patrimonio que hemos heredado. Esta iglesia, nosotros no la plantamos. Hombres que tuvieron visión plantaron esta iglesia y nosotros lo que estamos ahora es llevando el batón hacia adelante y va a pasar el tiempo nuestro y tenemos que pasárselo a la próxima generación. Así que tenemos que ser agradecidos con los que pasaron. No debemos gratitud a los apóstoles de Jesucristo que nos dejaron la doctrina. ¿Y qué del Señor? Eso es el pasado. No tenemos que ser arrogantes. Vivimos en una sociedad que francamente piensan que no necesitan nada o no debemos nada al ayer. Pero por favor, debemos todo al ayer. Gente que trabajó antes de nosotros. Y los que vienen mañana tienen que ser agradecidos con nosotros porque le estamos pasando el batón a ellos. Hemos trabajado por años para poder sostener esto gracias a la voluntad de Dios y poder decirles, aquí está, les dejamos a ustedes ahora la tarea que viene por delante. Bueno, a veces pensamos en las bendiciones del presente porque estamos acostumbrados a pensar en esos términos y nos olvidamos y dejamos de lado lo que Dios ya nos bendijo. Muy pocas veces decimos, Señor, te doy gracias por lo que me diste. Señor, te pido que me des. Esa es la oración actual. Ahora, Dios nos bendijo, reconoce Pablo, con toda bendición espiritual. No hubo
ningún tipo de mezquindad en Dios cuando decidió o planeó bendecirnos. Dios no muestra egoísmo. No, esto no. Esto me lo voy a guardar yo. Dios abrió los almacenes de su gracia y dijo, ahí va. Por eso dice, con toda bendición. No es el que dice, bueno, para ti 1, para mí 5. No, Señor. Nos bendijo con toda bendición espiritual. En este punto muchas veces cuando se habla del hoy nos enfocamos exclusivamente en algunas bendiciones que Dios nos da, no solamente en el presente, perdemos de vista el pasado, pero el volumen de las bendiciones no consideramos. La cantidad de cosas con las cuales nos bendijo ya Dios es algo sorprendente. Ok, macanudo, pero ¿qué bendiciones hemos recibido de Dios? Siendo que Pablo habla en términos del pasado. Dios es un Dios bendito, nos bendijo con toda bendición. Bueno, macanudo, ¿cuáles son las bendiciones que hemos recibido? A ver, ya que tanto fanfarronea Pablo de todo esto, a ver, muéstranos, Pablo, cuáles son las bendiciones. Bueno, cuando empezamos a mirar el contexto, vamos para adelante en la lectura, empezamos a ver que este hombre se desborda con una cantidad de bendiciones que lo dejan pasmado a uno. Que hasta da vergüenza de decirle hoy a Dios, bendíceme. Nos sentimos como ingratos al volver a pedirle a Dios. No digo que no lo hagan, tenemos que pedir bendición. El Señor dice que oremos, que pidamos. Pero a veces cuando miramos, nos preocupamos en bendiciones tan pobres en la actualidad y perdemos de vista las riquezas de las bendiciones que ya tenemos. Y eso Pablo lo enlista, versículo 1 y versículo 4, el hecho de habernos hecho santos. Dice a los santos y fieles en Cristo. Empieza la carta. Y luego en el versículo 4 dice, según nos escogió, son pasajes, eso ya lo vamos a ver la próxima semana, pero dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos. Dios nos santificó. Hacernos santos quiere decir santificar, apartar, consagrar, dedicar. Dice este hombre que Dios ya nos bendijo con la santificación. Ya somos, no que vamos a ser. No siempre fuimos santos o en algún momento lo fuimos. Dice que ya desde el pasado, desde antes de la creación, Dios decidió, planeó bendecirnos con la santificación, hacernos santos. A veces pensamos en el santo, en la chica o el chico que tiene la aureola en la cabeza, ¿no? No, Señor, tú y yo somos santos. Todos los que están en Cristo son santos. Ya fueron hechos santos, no que vas a ser, ya eres. Segundo, somos adoptados. Fuimos adoptados, dice en el versículo 5, hijos suyos. No que vas a ser adoptado cuando vayas al cielo. Ya somos todos los que estamos en Cristo adoptados. Cuando el apóstol Pablo salta al capítulo 2 y nos recuerda quiénes éramos antes de conocer a Cristo, es devastador. A mí, la verdad que deprime esto. Dice este hombre que, por tanto, acordaos que en otro tiempo, esto es antes de conocer a Cristo, vosotros los gentiles, nosotros, los gentiles en el sentido de no ser judíos, no gentiles porque damos plata y ese tipo de cosas. El término gentil en la Biblia es el no judío. Dice los gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircunciso, etc. En el verso 12 dice, en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, los gentiles, dice, estabais sin Cristo. ¿Qué implica eso? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Las promesas no se aplicaban a nosotros, estábamos sonados. ¿Cuál era la única promesa? Te vas al infierno. Garantizado. Estábamos todos, nos íbamos de cabeza a ese lago de fuego, pero en cambio ahora en Cristo estábamos ajenos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora Dios nos adoptó, ya fuimos bendecidos con la adopción. Otra vez esto abre una caja de Pandora, porque cuando empezamos a meternos en ese asunto y dice que fuimos planeados y predestinados para ser adoptados, lo deja a uno dando vueltas como un trompo, diciendo, pero un momento, ¿cómo es esto? ¿Ya desde antes de la fundación del mundo ya quiere decir que soy hijo de Dios?
No dice van a ser adoptados en el tiempo. Rómpase la cabeza. ¿Sabe cuánto se ha escrito, cuántos libros he leído sobre el tema de la elección, la predestinación, y se agarran del cuello los teólogos diciendo, no, que esto no puede ser, que tiene la voluntad del hombre, que yo déjenme de pavadas. Acá este hombre está diciendo que fuimos adoptados desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tanto lío? Lógicamente, la adopción viene en el momento histórico cuando el Señor Jesucristo da la vida, y sí, entramos en la parte teológica de cómo es el proceso, cómo se completa el proceso de la adopción. Se necesita a Cristo, que es lo que va a hablar ahora, de dar la vida en la cruz del Calvario, pero todo el plan fue predestinado. Somos no solamente adoptados, pero otra bendición es, verso 6, que hemos sido aceptos. Ese hombre que describe Pablo en el capítulo 2, el gentil sin Dios, sin Cristo, sin promesa, sin nada, se va al infierno, nos dice que fuimos aceptados. Yo, un vil pecador, yo no sé qué impacto habrá producido en Pablo cuando yo me pongo en la situación de Pablo y digo, pero a mí, yo... A ver, si somos francos y miramos lo que éramos antes de conocer a Cristo, éramos unos viles, cochinos pecadores. Dejémonos de macana. Algunos mejores que otros. Yo en lo personal era un sabandija, y estoy usando una palabra suave, un delincuente. Dios sabe, y los que me conocieron en el pasado, cuando yo di testimonio que me convertí a Cristo, no lo podían creer. Decían, vos sos cristiano ahora. Claro, ¿quién lo va a creer si conocían lo que yo era? Pero dice que fuimos aceptados. La bendición de la aceptación de Dios, extraordinario. A mí me escogió Dios, a mí me aceptó. Verso 7, somos redimidos. La bendición de la redención. Nos perdimos en el tiempo pero Cristo tendió su mano y en Cristo nos trajo de nuevo. Nos volvió a comprar. El alto precio de nuestra redención. Para correr, verso 11, hemos sido herederos. Somos hechos, somos ya herederos. Todavía no entramos en la posesión. Ya habla en el verso 14 de la posesión adquirida, no que vamos a adquirir, otra vez ya lo tocaremos, pero en este caso está diciendo que ya somos los herederos. Y verso 13, somos sellados con su Santo Espíritu. Todo eso, mi querido hermano, ya lo tenemos. No va a suceder cuando vayamos al cielo, ya lo tienes. Patrimonio nuestro, por la gracia de un Dios bendito que nos bendijo de acuerdo a un plan preordenado. Estas bendiciones, dice este hombre, que son en la esfera celestial. Ahí dicen los lugares celestiales en Cristo, pero en este punto es importante no caer en la tentación de pensar en términos geográficos, porque muy a menudo se interpretan los lugares celestiales en Cristo como allá. ¿Han escuchado alguna vez eso? Allá tenemos, los tesoros están allá. Entonces hay que esperar. Vamos transitando y algún día entraremos allá y allá entonces disfrutaremos la bendición. No. Pablo no está hablando en este caso de un allá o más allá. Está hablando de una realidad, de una esfera, que es la esfera espiritual. Es cierto que en la carta habla del más allá. Es más, Pablo es uno de los teólogos del más allá. Él habla de la vida en el otro mundo. Nos dice que debemos correr, caminar, seguir adelante. El escritor de Hebreo también dice correr la carrera de la fe, mirar, puesto los ojos en Jesús y vamos para adelante hacia aquel allá. Pero en este caso Pablo en la introducción no está hablando del allá, sino del ahora, que fue planeado por Dios. Somos ya bendecidos. Tenemos bendiciones que pertenecen a la esfera o la realidad espiritual. Otra vez, en un mundo en donde pensamos en términos materiales, estas palabras son impresionantes. No pensamos en términos de la esfera espiritual, sino de la esfera material. Jesús, cuando en el Sermón del Monte decía, haceos tesoros en el cielo, ¿se acuerdan? Es muy interesante esa declaración y pensamos en términos de allá. En el cielo tenemos que ir acumulando tesoros y algún día, qué sé yo, llegaremos, ¿no? Como el Capitán Morgan, que llega a la isla y abre el cofre y salen todos tesoros que se robó por el mar. Bueno, entonces nosotros estamos tirando todo para arriba
Y entonces acá pasamos hambre, estamos en la miseria, en fin, vamos ahí arrastrándonos, somos, qué sé yo, perseverantes y bueno, y entonces algún día llegaremos al cielo, vamos a abrir el cofre y ahí están brillando los diamantes y qué sé yo. No, esa no es la idea de Jesús. El Señor Jesucristo usa el verbo en forma imperativa, es una orden, no es una opción. Mira, ¿por qué no haces bien los negocios? ¿Por qué no intentás guardar en el cielo? No dice, hagan esto, este es el mandato del Señor. El verbo es imperativo, haceos tesoros en el cielo. El tiempo del verbo es presente y la voz es activa. ¿Qué quiere decir eso? Ahora. En este momento, no allá. El cielo se acercó a nosotros en la predicación y vino para bendecirnos ahora. Y ahora es el proceso de la acumulación. Ya tenemos monedas en el cofre, que con cada día de esa senda del sabio vamos acumulando más y más y más, pero lo estamos haciendo ahora, no mañana, en el futuro, en el allá. Jesús habla en términos de ahora. Pero nosotros no pensamos en esos términos. Las bendiciones, el concepto de bendición hoy se ha degradado tanto que no pensamos como pensaban los escritores del Nuevo Testamento dirigidos por el Señor. Entonces Dios nos bendijo con bendiciones espirituales preciosas, de gran valor. Y lo hizo, según dice el verso 11 en la segunda parte, habiéndonos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, más o menos lo que vamos observando es que tenemos por lo menos 4 cosas que puntualiza Pablo en esta introducción. Número 1, la fuente de toda bendición es Dios. El Dios bendito, un Dios no que bendecimos, que sí lo bendecimos en la adoración, pero en este caso es un Dios que por naturaleza es bendito. La fuente, la veta de toda bendición es Él. Segundo, la razón de toda bendición es el carácter de Dios y es para su gloria. Número 3, la naturaleza de toda bendición es en las esferas o realidades espirituales. Nosotros hoy pensamos, escuchamos hoy estos charlatanes hoy que enseñan acerca de cómo orar. Hay que decretar, yo decreto dinero en el banco, qué sé yo, que te ganes la lotería y todo es asunto de cosas que se tocan. ¿Y lo espiritual qué? Es más importante hoy lo material que lo espiritual. Y por eso el cristianismo hoy anda como la patada, porque no le damos el debido lugar a lo espiritual y le damos todo a lo material. Dios nos bendice con las cosas materiales, ojo, toda la Biblia nos habla de lo que necesitamos, ahí está Dios dando. Jesús nos habló de que busquemos el reino de Dios y Dios se va a encargar de ofrecer, de darnos, no porque lo merezco, otra vez, Dios tendría que darnos una patada y tirarnos al tacho de basura, pero sin embargo Dios, porque su carácter es benevolente, generoso, de gracia, Dios bendito, Dios dice, yo me voy a encargar de proveer lo que tú necesitas mientras vas de peregrino a mi reino, a mi cielo. Pero bueno, hoy estamos concentrados en eso. Señor, dame un auto, dame la casa, dame esto, dame lo otro, dame salud. ¿Y lo espiritual qué? ¿A dónde va a parar lo espiritual? Número 4, los objetos de toda bendición. Tú y yo. Nosotros. Los objetos. O sujetos, si quieres hablar en términos de personalidad. Nosotros. Y todo eso, dice este hombre, fue planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó santificarte, Dios planeó adoptarte, Dios planeó aceptarte, redimirte, hacerte heredero, sellarte con su espíritu. El plan de Dios con tu vida, para su gloria. Esa debe ser la base, hermano querido.
Esa es la base, entre otras cosas que vamos a mirar las semanas que vienen. Tengo que terminar. La razón de nuestro andar como sabios y no como necios, que no ven ni reconocen este plan de Dios manifiesto a los hombres. Y todo esto, dice en el versículo 3, sucede y lo recibimos en Cristo. Sí, hay gente que dice, yo creo en Dios, creo en la Biblia y qué sé yo. Pero el tema es que todo lo recibimos en Cristo. Y pensamos en Cristo, en la cruz, pero la teología paulina nos habla de el Cristo ya colgado en la cruz desde antes de la fundación del mundo. El plan del sacrificio de Cristo fue antes de formar las cosas. Esto es una cosa que, otra vez, atenta contra la razón humana. ¿Cómo podemos entender esto? Porque no solamente Dios prevé que este hombre que todavía no existe se va a caer, sino que está hablando de plan. Y claro, acá hay ciertas escuelas que dicen, bueno, que Dios entonces quiere decir que planeó la persona que se va al infierno, y hay una tremenda discusión. A mí no me interesa entrar en la discusión. Esos son temas candentes que en el ámbito académico lo discutimos, pero no podemos esquivar la realidad de que Dios planeó todo desde antes, con toda la complejidad y la incapacidad de la razón humana para penetrar en la magnitud infinita de ese plan de Dios, que nunca lo vamos a poder entender. Simplemente lo aceptamos porque está ahí y se terminó el partido. Si Dios lo dice, ¿qué tenemos que discutir? Lo que tenemos que hacer es decir, no entiendo la plenitud de ese plan, pero que está ahí, no hay vuelta que darles. Así que nos agarramos de los pelos, peleamos. Pero en definitiva, lo que observamos es que Dios ya planeó a Cristo morir en la cruz para propiciar por nuestros pecados, lo que todavía no existe antes de la fundación del mundo. Un plan perfecto. Y nosotros entramos en ese plan en Cristo. Por eso es que Dios, hoy nos hablaban de la importancia de hablar del Evangelio, cómo Dios viene a buscarnos a través del Evangelio, a ti y a mí, a través de la predicación para dirigirnos la vista a ese en quien tenemos el beneficio de estas bendiciones. Claro, hablamos en términos, bueno, pero entonces las bendiciones las voy a recibir cuando acepte a Cristo, o sea que metemos el aspecto temporal. Bueno, sí, es cierto, nosotros desde la perspectiva humana, hasta que no acepte a Cristo, no me hago patrimonio no me agarro las bendiciones. Pero desde la perspectiva de Dios, no la del hombre, esto ya es desde la eternidad. El problema es que nosotros entramos en la discusión desde la perspectiva del hombre. Cómo miramos nosotros en el tiempo la obra de Dios. Pero no ese es el propósito de Pablo, de mostrarnos la perspectiva de la obra de Dios desde la perspectiva nuestra, sino desde la perspectiva de Dios. Y claro, cuando miramos desde la óptica de Dios, miramos el panorama cómo se amplía y ahí entonces nos hundimos en un mar de confusión. Que no es confusión, es simplemente que la mente de Dios es demasiado grande, infinitamente grande y no podemos comprender o abrazar todo eso por ser seres finitos. Es en Cristo Jesús que Dios nos otorgó, nos predestinó para disfrutar todas estas bendiciones. Todos estamos haciendo planes. Pero ¿estás pensando en este 2023 en el plan de Dios que envuelve tu vida? ¿O estamos pensando en bajar de peso? ¿Estamos pensando en orar más? Magnífico, leer más la Biblia. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, el plan de Dios es que seamos santos, sin mancha. La senda del sabio. Y todo eso, ya vamos a mirar, es obra de Dios. Nuestro andar en este 2023, aunque debe ser todos los días, debe ser un andar acorde al plan de Dios, un plan que diseñó desde antes, por el cual el Señor te alcanzó en Cristo Jesús para vida eterna. Debemos mirar hacia las cosas que vendrán y aún las que Dios nos está otorgando, pero no olvidemos y no ignoremos, por favor, en el nombre de Cristo, no ignores las bendiciones que Dios ya te ha dado. Contempla lo que tienes, el patrimonio espiritual que hoy disfrutas debido a la voluntad de Dios. La senda de los sabios, los planes que funcionan,
son exclusivamente la senda de los sabios. Padre, te damos gracias por este nuevo año, el desafío que nos proponen las Escrituras, en un sentido nos imponen, porque no hay opción. Y Señor, ayúdanos a poder transitar la senda de los sabios. Que tomemos nota del llamado que hace Pablo, inspirado por el Espíritu. Que pongamos atención con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y gracias por mostrarnos cuál es la base de esa senda de los sabios, de nuestro andar. Y es la bendición de haber sido bendecidos por parte de un Dios que desde antes de todas las cosas había planeado, según su propósito, su voluntad, todo lo que hoy gozamos y gozaremos el resto de la eternidad. A Cristo le damos gloria por haber venido para llevar a cabo nuestra salvación. Gracias, oh Dios. Y presentamos esta humilde oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.